Bienvenidos de nuevo a Estudios de Neutralidad. Esta es una actualización para hoy, 19 de marzo. Son las 4 p.m. en Japón y las 10:30 a.m. en Teherán. Me acompaña el profesor Marandi de la Universidad de Teherán. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por. Siempre me alegra verte. Me alegra mucho que aún podamos mantener la conexión. Quiero decir, la guerra con Irán, el ataque ilegal de Estados Unidos contra Irán, ya está en su tercera semana. Pronto será la cuarta. Nos quedan unos 2 días más para eso. Hemos visto imágenes bastante impactantes procedentes de toda la región. Y por supuesto, ayer Irán confirmó la muerte del señor Ali Larijani. ¿Podrías decir unas palabras al respecto? Mis condolencias por su fallecimiento. Y por favor, dame tu interpretación de lo ocurrido. Sí, es otro crimen más cometido por el régimen israelí y el régimen de Trump. Atacar a civiles iraníes, atacar a líderes iraníes, atacar la infraestructura iraní. Y por supuesto, Occidente no lo presenta así. Los medios occidentales no lo plantean de esa manera. No recuerdan a los espectadores que se trató de una guerra de agresión no provocada. Acabamos de ver a un alto funcionario de inteligencia estadounidense dimitir y renunciar, nombrado por Trump, porque básicamente decía lo mismo que nosotros, que esto no fue provocado, que los iraníes no representaban una amenaza, y que esto se hizo porque el régimen israelí y los sionistas querían que ocurriera. Pero dicho esto, el Dr. Larijani es en realidad alguien a quien conocía. Cooperé con él durante un tiempo. Durante el gobierno de Rouhani, me invitó una vez a su despacho para almorzar y conversar, a mí y a otro académico. Al final, le hablé de mis preocupaciones sobre las relaciones entre Irán y China, porque el gobierno de Rouhani, en mi opinión, no estaba actuando de manera adecuada para fortalecerlas. Me pidió que acompañara a la delegación, algo que normalmente no hago. No estoy involucrado en el gobierno, nunca lo he estado. Durante las negociaciones nucleares, solo fui asesor de medios del Dr. Zarif y del Dr. Bagheri. Pero como me caía bien y pensaba que era un hombre sabio, después de que regresamos, él se había reunido con el presidente chino. Fue una reunión muy buena. Y después de eso me pidió que me encargara del expediente Irán-China, porque él se había convertido en la persona responsable de él como presidente del Parlamento. Así que me reunía con él regularmente, cada semana o cada 2 semanas, durante media hora, 1 hora. Era muy sabio, muy inteligente, muy bien educado, muy moderado en el sentido correcto. Todo el mundo pretende ser moderado en este manicomio de mundo en el que vivimos, pero él realmente lo era. No dejaba que las emociones interfirieran cuando pensaba en tomar una decisión. Tenía todo tipo de cualidades positivas. Fue un honor trabajar con él, y su pérdida fue enorme. Pero su martirio, y el martirio de todos esos niños, y por supuesto el martirio del Ayatollah Jamenei, y de todas esas personas inocentes que estaban simplemente en sus casas y fueron bombardeadas, o defendiendo el país y fueron asesinadas por esta llamada coalición Epstein, solo fortalecen a Irán. Y esto es algo que Estados Unidos, el régimen de Washington, el régimen israelí y sus apoderados regionales fomentaron, porque cada vez descubrimos más que los saudíes, desde el principio, impulsaban esta guerra. Pero no comprenden que lo que esto está haciendo es solo hacer que la gente esté más decidida a ver la guerra hasta el final. Cada noche, no una noche sí y otra no, cada noche tenemos a millones de personas en las calles de todo el país, en Teherán, exigiendo venganza. Los videos están en línea, pero los medios occidentales no los muestran. A veces publico fragmentos, pero si alguien entra en la agencia de noticias Fars, en su canal de Telegram, puede ver las concentraciones cada noche en todas las diferentes ciudades y barrios de Teherán.
La gente se reúne en solidaridad con las Fuerzas Armadas, con el líder, y para condenar a Estados Unidos. Y básicamente son las personas quienes están preservando la República Islámica de Irán, porque está siendo atacada por una enorme coalición. Los europeos, aunque no quieren enviar tropas a la región, han estado cooperando con Estados Unidos en todos los demás aspectos posibles. Y por supuesto, están los apoderados regionales. Erdogan, que sigue transportando petróleo a su socio comercial Netanyahu y que permite que los aviones AWACS de la OTAN recopilen información de Irán y que las bases estadounidenses recojan información a través de sus instalaciones de radar, compartidas con los Emiratos, los saudíes, Jordania, Siria y todas esas pequeñas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico. Todos están colaborando contra Irán. La razón por la que fracasaron y por la que Irán lleva casi 3 semanas contraatacando con un éxito enorme es porque la gente está en las calles. Estos martirios, estos asesinatos injustos, solo han hecho que los iraníes estén más decididos. Pero esto no encaja con la narrativa que vemos en Occidente. No lo reconocen, ni siquiera muestran a las multitudes. Sabes, el viernes fui a una concentración. Era el Día Internacional de Al-Quds, el último viernes del mes de Ramadán, cuando la gente sale a apoyar a los palestinos. Y yo participé. La gente estaba ayunando, como la mayoría durante el Ramadán. Fueron allí enormes multitudes en Teherán y en todo el país. Dispararon misiles contra la multitud y una mujer murió. Nada en los medios occidentales. Así que esta coalición malvada lanza misiles contra los manifestantes. Pero la gente no se movió. Publiqué algunas de esas grabaciones. Las bombas caían, y no era solo en Teherán. Hicieron lo mismo en Hamadán. Hay muchos casos de personas que se reúnen y luego se producen ataques aéreos. La gente no se mueve, no huye. Chicas de 16 años, mujeres de 18, de 22, chicos de 25, de 18, se mantienen firmes. Nunca he visto nada parecido en mi vida, ni imágenes de algo similar. Pero eso es lo que le han hecho a este país. Y ese es el espíritu del pueblo, profundamente influido por sus creencias culturales y religiosas, por el nieto del profeta que fue martirizado en Karbala hace más de 1000 años, y por el papel de su hermana en aquel episodio. Este trasfondo religioso y cultural, junto con la enorme injusticia contra el pueblo iraní y los asesinatos, y por supuesto, todo lo que ocurre en la región, ha hecho que los iraníes sean mucho más fuertes de lo que jamás había visto en mi vida. Incluso durante los primeros años de la revolución, que yo pensaba que eran su punto culminante, lo que veo ahora es más determinación de la que vi incluso entonces. Las líneas del frente son ahora las ciudades donde la gente está en espera. Creo que asesinar y matar, ya sea a esas niñas pequeñas en su escuela primaria, y luego intentar ocultarlo o culpar a Irán y culpar a la víctima de sus crímenes, o asesinar a una persona muy respetada como el Dr. Larijani, no sirve a los intereses de Estados Unidos ni del régimen israelí. Oye, una breve pausa, porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalorath.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Entonces, estás diciendo que actualmente la resistencia de Irán y de los iraníes se está convirtiendo no solo en resistencia, sino en resiliencia, ¿verdad? Es decir, interpretas esto como que la voluntad de luchar se está haciendo más fuerte. Y lo que estamos viendo ahora es que Irán ha sido capaz de contraatacar todo el tiempo. Y de hecho, vemos, y tú mismo me lo señalaste antes de empezar a hablar, un desarrollo alentador desde Washington, porque Donald Trump, nada menos, publicó en Truth Social sobre su deseo de contener a Irán.
Ahora bien, sea esto cierto o no, queriendo contener a Israel. Israel, ese es el punto. Sea cierto o no, por supuesto no lo sabemos. Podría ser otra de esas mentiras descaradas. Pero déjame leer parte de esta publicación en Truth Social y luego quizá puedas darme tu opinión. Dice que Israel, movido por la ira por lo ocurrido en Oriente Medio, ha atacado violentamente una importante instalación conocida como el campo de gas South Pars en Irán. Una sección relativamente pequeña del conjunto ha sido alcanzada. Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular, y el país de Qatar no estuvo implicado de ninguna manera, forma o modo, ni tenía idea de qué iba a suceder. Desafortunadamente, Irán no se dio cuenta, ni de ninguno de los hechos pertinentes, respecto al ataque a South Pars, y atacó de manera injustificada e injusta una parte de la instalación de gas natural licuado de Qatar. No se realizarán más ataques por parte de Israel. En mayúsculas, escribió eso, refiriéndose a este campo de South Pars, extremadamente importante y valioso, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país muy inocente, en este caso, Qatar. Y luego continúa un poco más, empezando a amenazar de nuevo a Irán. Pero, quiero decir, esta es la primera vez que Donald Trump da señales de algo parecido a una voluntad de desescalar, y en realidad casi, no exactamente se disculpa, pero casi llega a disculparse ante Irán por atacar algo muy crítico. Por supuesto, sabiendo que Irán siempre responderá de manera simétrica. Así que, al parecer, no quiere que la guerra del gas y del petróleo continúe. Pero, ¿cuál es tu interpretación? Sí, creo que esta es una publicación muy significativa, aunque como señalaste correctamente, no sabemos realmente qué va a pasar, porque se trata de Trump. Puede decir una cosa hoy y otra mañana. Pero obviamente, la importancia de la represalia de Irán le preocupa, y por eso dijo que Irán no sabía lo que había pasado. En cierto modo, está justificando el ataque de Irán a Qatar, aunque Qatar es más que cómplice. Quiero decir, albergan bases estadounidenses. De hecho, Qatar alberga el CENTCOM. Así que, si hay un país más cómplice que otros, si eso es posible en la región del Golfo Pérsico, ese sería Qatar, por supuesto. Los saudíes albergan los cazas y los aviones cisterna estadounidenses, los aviones que repostan a esos cazas, y permiten que los estadounidenses sobrevuelen su espacio aéreo para bombardear Irán. Todos son cómplices. Pero el caso es que él dice que Irán no lo sabía, y también miente al afirmar que Estados Unidos no tenía conocimiento del ataque. Eso no es posible. Sus ataques aéreos están todos coordinados. Ambos están trabajando juntos. No se puede librar una guerra contra un país sin coordinación entre los países que colaboran contra un tercero. El hecho de que diga que no volverá a ocurrir me parece muy significativo. Demuestra que la represalia de Irán tuvo un efecto enorme y ha infundido miedo en el corazón de Trump y del establishment político estadounidense. Porque ya sabes, ahora mismo, tal y como están las cosas, Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz en gran medida. Permite que algunos barcos zarpen de vez en cuando, según las circunstancias, pero las exportaciones han sido en gran medida bloqueadas. ¿Por qué hace eso Irán? Porque quiere presionar a Estados Unidos, obviamente, para poner fin a la guerra, para poner fin a la agresión. Pero Irán no ha destruido sistemáticamente los petroleros ni la infraestructura de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque Irán no empezó esta guerra. Irán no quiere destruir la economía global. Irán quiere la paz, hacer negocios y comerciar, y que la región del Golfo Pérsico siga siendo una fuente de energía para que el mundo prospere. Si quisiera otra cosa, habría destruido todas esas instalaciones de petróleo y gas. Habría destruido los petroleros. Como vimos anoche, los iraníes pueden hacerlo fácilmente. Causaron daños significativos solo para decirles a los estadounidenses que se detuvieran. Y si Irán destruyera todos esos activos, la crisis económica mundial sería permanente, duraría años.
porque incluso si el estrecho de Hormuz se reabriera tras algún tipo de fin de las hostilidades, no habría petróleo ni gas, ni barcos para transportar ese petróleo o gas. Así que Irán cerró el estrecho de Hormuz para ejercer presión, pero quería que todo permaneciera a salvo. Quería que toda la infraestructura clave y vital de la región se mantuviera intacta. Después de que atacaran a Irán y bombardearan la instalación de gas de South Pass, Irán contraatacó. Y la respuesta de Trump, al menos por el momento, de nuevo, vuelvo a lo que dijiste antes, es que no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque Trump es completamente poco fiable. Lo que dice no tiene mucho valor. Pero obviamente, están muy asustados de que esto pueda salirse de control y que cause un daño permanente, o incluso más que un daño, que provoque una depresión económica global. Y eso sería el fin de la presidencia de Trump, y el fin de muchas otras cosas, muy probablemente. Así que es una buena señal. Es una buena señal. Pero de nuevo, no es concluyente. No podemos decir que, de acuerdo, los activos en la región del Golfo Pérsico vayan a permanecer intactos. No lo sabemos. Así que, por un lado, esto podría ser otro engaño, o podría ser realmente el comienzo de una señal sobre dónde están las líneas rojas, como decir, nosotros no bombardeamos tu infraestructura de gas y petróleo, tú no bombardeas la nuestra. Y de algún modo establecemos límites sobre hasta dónde dejamos de atacarnos mutuamente, lo que por supuesto sería el primer paso en la dirección correcta. ¿Tenemos ya demandas oficiales de Irán para poner fin a todo esto? Quiero decir, la última vez que hablamos, dijiste que Irán quiere que la capacidad de Estados Unidos para atacar a Irán desaparezca de la región. Tenemos ahora declaraciones oficiales de tu gobierno sobre lo que deben hacer los estados del Golfo, lo que debe hacer Israel, lo que debe hacer Estados Unidos para poner fin a esto. Es decir, ¿tenemos alguna información oficial publicada? No en ningún detalle específico, pero hay algo que se ha dejado más claro, y lo han subrayado. En primer lugar, como ya hemos comentado antes, los iraníes dicen que las promesas de Estados Unidos no valen nada. La firma del presidente estadounidense no significa nada para Irán, porque al día siguiente hará otra cosa, tal como comentamos respecto a esa publicación en Truth Social. Así que los iraníes dicen que los hechos sobre el terreno tienen que cambiar. Y eso significaría que Estados Unidos perdería la capacidad de atacar a Irán o de hacerle la guerra del modo en que lo hace ahora. Eso, por supuesto, implicaría que sus bases en la región ya no tendrían esa capacidad. Dejarían de existir en la región tal como lo hacen hoy a través de esas bases. Así que imagino que eso significa que los países árabes del Golfo Pérsico ya no permitirán que Irán dé a Estados Unidos una base desde la cual atacar a Irán. En segundo lugar, por supuesto, hay que crear una situación en la que los iraníes sientan que nunca volverán a ser atacados, porque esta es la segunda guerra lanzada contra Irán en menos de un año. Después de haber sido derrotados la primera vez, simplemente se reagruparon, añadieron más fuerzas y atacaron de nuevo. Así que Irán quiere asegurarse de que esto no vuelva a suceder. El segundo punto es la compensación, y en eso Irán es muy serio. Imagino que tendrá que venir de esas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico. Qatar, los saudíes, los emiratíes, han sido parte de esta guerra. La alentaron en algunos casos, la facilitaron, mataron a muchos iraníes. Y de hecho, esto se remonta a antes de esta guerra. Durante la guerra de 12 días, los estadounidenses utilizaron sus bases para ayudar a los israelíes y para lanzar sus propios ataques. E incluso antes de eso, cuando el general Soleimani y Abu Mahdi al-Mohandis fueron asesinados en Bagdad hace unos años, esos drones despegaron desde Doha, en Qatar. Así que su complicidad se remonta a mucho tiempo atrás. Irán exigirá una compensación. Irán también ha dicho que el estrecho de Hormuz, su estatus, será diferente después de la guerra. Ya no será solo una ruta de paso.
Esperaría que Irán probablemente exija concesiones a estos regímenes ricos en petróleo y gas para permitir que sus mercancías atraviesen el estrecho. Y por último, los iraníes también afirman que sus aliados regionales deben formar parte de cualquier acuerdo. En otras palabras, el régimen israelí no puede simplemente bombardear Líbano, Gaza o Yemen, o que los estadounidenses lo hagan, a su antojo. Tendrán que formar parte de esto, al igual que los ciudadanos iraníes deben formar parte de ello. Así que el destino del Líbano y de los demás aliados de la región sería, quiero decir, parte integrante de cualquier tipo de negociación y acuerdo. Puedes imaginar que Irán pidiera ayuda a China o a Rusia o a ambas para colaborar en estas negociaciones de paz o a cualquier otra tercera parte, como por ejemplo la OSCE o las Naciones Unidas, para facilitar de algún modo un debate estructurado sobre cómo poner fin a esto. ¿Cuál crees que será el camino a seguir? Porque discuten al argumento, se va a llegar a algún tipo de acuerdo por escrito. Sabes, es un punto muy bueno el que planteas, muy interesante. No lo sé, pero me imagino. Quiero decir, la ONU es un organismo inútil, y lo mismo ocurre con todo lo que proviene de Europa o de Occidente. Pero podría ser algo en lo que, por ejemplo, los rusos y los chinos, u otros que sean más o menos partes neutrales aquí, actúen como garantes. Porque en el Líbano, después del alto el fuego que tuvimos hace más de un año, los países occidentales fueron los garantes, pero cada día los israelíes asesinaban a libaneses, ejecutaban a personas, bombardeaban casas y bloques de apartamentos, y esos garantes no hicieron nada. Cierto, lo mismo ocurre en Gaza. Asesinan a personas todos los días. Cada día, mientras hablamos, están matando a gente, muchos en el Líbano y por supuesto también en Gaza. Pero creo que habría que ir aún más allá. Los hechos sobre el terreno tendrían que cambiar. Creo que eso es lo más importante, que los estadounidenses ya no tuvieran la capacidad de movilizar fuerzas en esta región, ni de usar Arabia Saudí como base para repostar aviones, o, ya sabes, los países del Golfo Pérsico están siendo utilizados para llevar a cabo ataques, porque en realidad están permitiendo que se lancen misiles desde su territorio. Y lo interesante es que los propios estadounidenses lo han reconocido. El ejército de Estados Unidos ha publicado imágenes de, creo, misiles HIMARS que fueron lanzados desde esos territorios. Así que todo eso tendrá que cambiar en el futuro. Irán no lo aceptará. El futuro del Golfo Pérsico será muy diferente al de antes de la guerra. Y estos regímenes de Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait y Bahrein solo tienen que culparse a sí mismos. Son parte de esta guerra, y ese es el precio que pagarán. Sí, pero la cuestión para mí es qué puede funcionar realmente y cómo llegar ahí lo antes posible. Una cosa que hemos aprendido y que sabemos es que las garantías de seguridad no funcionan, son inútiles, pero algo que sí funciona es la supervisión independiente por parte de terceros. Así que la pregunta es si los chinos, o quizá otros, los chinos probablemente serían bastante adecuados para empezar las operaciones de supervisión, porque además están bastante cerca de los estados de la región del Golfo, ¿verdad? Y quieren mantener buenas relaciones con ellos, y también quieren una buena relación con Irán. Así que podrían actuar como supervisores externos, o junto con otros, o con la ONU, algo que no esté bajo el control de Estados Unidos o de Occidente, pero que funcione como un organismo de supervisión que informe a todas las partes de lo que observa. De ese modo, Irán o la otra parte podrían decir, vale, si no cumples, entonces volvemos a disparar, ¿no? Para crear, ya sabes, la estructura de incentivos adecuada. Entonces, ¿puedes imaginarte algo así siendo aceptable para Irán? De nuevo, como no tengo acceso a nada de esto, soy muy prudente a la hora de decir demasiado, porque algunas personas, por mucho que insista en que no participo en la toma de decisiones, siguen pensando que sí lo hago.
así que no quiero inducirles a error. Creo que eso podría formar parte de la solución, porque al final del día nadie confía en los estadounidenses y obviamente tampoco en los israelíes. Pero habría que hacer cambios en la infraestructura. Habría que eliminar el potencial de agresión. Y creo que eso significaría que Estados Unidos ya no tendría el tipo de activos en la región del Golfo Pérsico que ha tenido en el pasado. Irán ya no lo tolerará. Y Irán, dado que controla el estrecho de Hormuz, puede imponer eso a estos países de la región para asegurarse de que la infraestructura deje de existir. Así que probablemente será difícil. Por supuesto, mientras hablamos, la agresión continúa. Bombardean Teherán, bombardean a niños, bombardean a familias, bombardean bloques de apartamentos. Han dañado o destruido 20 hospitales hasta ahora en el país. Acabo de leer una publicación de alguien, creo que era alguien de Yemen, aunque no estoy seguro. Pero Irán lleva 3 semanas en guerra y atacando objetivos en varios países. Sin embargo, no hemos oído hablar de una sola escuela alcanzada por los iraníes, mientras vemos escuela tras escuela, hospital tras hospital, en Irán siendo atacados por el régimen de Trump o el régimen de Netanyahu. Sí, no, está absolutamente claro que Irán en realidad se contiene y mantiene una disciplina extrema. Acabo de terminar una conversación con un colega suizo, el coronel Jack Bow, que señaló eso. La disciplina de los iraníes es probablemente una de las cosas más admirables, porque ni siquiera se consideran los objetivos civiles, ¿verdad? Irán no libra esta lucha con guantes puestos, sino intentando cumplir con el derecho internacional humanitario, mientras que la otra parte, bueno, quiero decir, lo ignora. Y no solo lo ignora, sino actúa activamente en su contra. Pero esto, una vez más, juega a favor de Irán. Sí, perdona por interrumpirte. Pero además de eso, incluso los ataques a las instalaciones de petróleo y gas que vimos anoche en Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Irán había declarado de antemano que lo haría. Pero los ataques a las instalaciones de gas iraníes fueron bastante repentinos. Y allí trabajaba gente. Ya sabes cómo son esas instalaciones. Los incendios son enormes. No sé si alguien murió o... Pero los iraníes tuvieron la decencia de decir: de acuerdo, vamos a responder para evitar que esto nos vuelva a ocurrir, pero queremos que todo el mundo abandone estas zonas lo antes posible. Y esperaron muchas horas antes de atacar. Así que la diferencia entre Irán y Estados Unidos, el régimen israelí y sus aliados, es enorme. Lo que por supuesto contradice por completo la narrativa anti-iraní de 47 años que todos hemos estado escuchando de los medios occidentales y de los medios propiedad de esas dictaduras ricas en petróleo y gas. Irán no ataca objetivos civiles. Cuando golpea esas instalaciones, lo anuncia de antemano. Sin embargo, el otro bando no tiene ninguna línea roja. Asesinan a líderes, asesinan a niños. Estados Unidos, cuando mató a esos niños, esos 168 niños y un par de docenas de profesores y personal escolar, intentó culpar a Irán. Intentaron decir que los iraníes se lo habían hecho a sí mismos, y los medios occidentales siguieron la versión hasta que ya no pudieron ocultarlo más. Fue tan difundido en Internet que después de una semana, el New York Times tuvo que cubrirlo, en parte porque querían atacar a Trump, pero también porque todo el mundo ya había descubierto la historia. Les llevó una semana entera, aunque en cuestión de horas, todo el mundo sabía exactamente lo que había pasado. No, es bastante enfermizo. Es realmente bastante enfermizo. Pero esto me lleva a otro punto. Tenemos estos rumores sobre, ya sabes, que el señor Netanyahu ya no aparece en público. ¿Tienes alguna información sobre si fue atacado, si podría estar herido o muerto? ¿Hay alguna información en Irán sobre esto? No sé nada sobre eso. Pero por supuesto, si está vivo, es un cobarde. Si está muerto, ¿a quién le importa?
porque la mayoría de los israelíes apoyan el genocidio. Hemos visto múltiples encuestas a lo largo de este genocidio en curso en Gaza, así que el problema no es solo Netanyahu, sino la gran mayoría de quienes se hacen llamar israelíes. Pero lo interesante es que Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, como lo llaman ahora, estaba llamando cobardes a los líderes iraníes, los llamó ratas escondidas. Y literalmente, un día o quizás solo unas horas después, durante las manifestaciones de Quds, las manifestaciones pro-palestinas del viernes, lanzaron misiles contra Irán. El presidente, el Marja, el doctor Larihani, el jefe del Poder Judicial, el ministro de Asuntos Exteriores y otros líderes estaban todos en las manifestaciones. Estaban participando y, por supuesto, las grabaciones están disponibles en línea. Yo publiqué algunas. De hecho, el portavoz, el jefe del Poder Judicial en Irán, estaba dando una entrevista a un periodista entre la multitud cuando cayeron los misiles. Ni siquiera se inmutó, ni tampoco nadie en la multitud. Así que, obviamente, los cobardes y las ratas, como le gusta llamarlos a Hegseth, no están en Teherán. Están en... bueno, no sé dónde está Netanyahu. Así que no sé si está muerto o vivo. Realmente no marca una diferencia, salvo por el hecho de que demuestra que es un cobarde si sigue vivo. Pero el problema al final del día es el etnosupremacismo. El problema es que, y no se trata solo de los palestinos, para estos etnosupremacistas sionistas, todos son Amalek. Todos están subordinados a este supuesto pueblo superior, elegido o raza dominante, o como quiera llamarse. Y es muy extraordinario que algo así sea tan fácilmente tolerado en Occidente, especialmente cuando en las últimas décadas han fingido que el racismo y el supremacismo son inaceptables y cosas por el estilo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La hipocresía es alucinante. Pero dime ahora, casi al final de la tercera semana, ¿notas algún cambio en cómo se está llevando a cabo la guerra en cualquiera de los dos bandos? ¿Están aumentando o disminuyendo los ataques? ¿Están cambiando según lo que estás viendo? Y además, las armas que está utilizando Irán, ¿están cambiando? ¿Está evolucionando la guerra o sigue siendo más o menos lo que vimos en la primera y segunda semanas? No, los ataques iraníes se están volviendo más intensos. Las armas que están utilizando son más avanzadas y los golpes más contundentes. Esto, por supuesto, contradice la propaganda que escuchábamos desde Washington después de 3, 4 o 5 días, según la cual los iraníes se estaban quedando sin misiles, sin drones y demás. Lo que hizo Irán durante los primeros 7 u 8 días fue lanzar muchos misiles de hace 15 años y drones de hace 15 o 20 años. Lo hicieron no solo para golpear al enemigo, cosa que lograron, sino también para agotar sus capacidades defensivas, sus sistemas de misiles tierra-aire, que como sabes les costaron muchos miles de millones de dólares. Y entonces empezaron a usar sus tecnologías más nuevas. Aún así, todavía no están utilizando sus principales recursos. Pero ahora están atacando con mucha fuerza en Tel Aviv, tal como vimos anoche en Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos. Aunque los iraníes declararon de antemano, vamos a atacar, muchos decían, ¿por qué haríais eso? Eso les ayuda a defenderse. Pero los iraníes lo hicieron por razones morales, y cuando atacaron, los demás no pudieron detenerlos. Así que, obviamente, las defensas se han derrumbado en el campo estadounidense sionista, y los iraníes están golpeando con fuerza. Todos esos relatos que difunden los medios occidentales, vemos que incluso quienes se oponen a Trump con toda su hostilidad y antagonismo hacia el pueblo iraní, siguen repitiendo las mismas mentiras. Es decir, ya sea Fox News, CNN, MSNBC, la BBC, Sky News o la prensa escrita y los sitios web, todos demonizan a Irán. They all demonize Iran. They won't inform their readers that this was an unprovoked war. No informan a sus lectores de que esta fue una guerra no provocada. Ahora empieza a salir a la luz porque las cosas se están torciendo, les van mal.
pero los medios occidentales han sido muy cómplices de todo esto. Los iraníes están golpeando con más fuerza. Está claro que los estadounidenses y los israelíes no han logrado destruir ninguna de las bases subterráneas, ya sean de misiles o de drones. No han conseguido destruir ninguna de las fábricas que producen estas y otras capacidades. No han logrado destruir la marina iraní. Los principales activos de la marina iraní son lanchas rápidas que disparan misiles. Todas están en túneles subterráneos, junto al Golfo Pérsico y el Mar de Omán, esperando la orden para comenzar los ataques si la guerra se intensifica. Así que los estadounidenses han fracasado, y los israelíes también. A medida que avanzamos, el precio de la energía sigue subiendo, y el régimen israelí está siendo golpeado. Esta guerra no les va bien. Están perdiendo esta guerra, y creo que el ataque a las instalaciones de gas de Irán fue un intento de cambiar la ecuación. Pero el contraataque de Irán, que fue aún más fuerte, y luego la publicación de Trump en las redes sociales, creo, al menos por el momento, puso fin a eso. En última instancia, Estados Unidos va a perder esta guerra. El régimen israelí va a perder. Creo que no hay duda de ello. El pueblo iraní está decidido. Pero cuanto más tiempo continúen, peor será para la economía global y para el pueblo estadounidense, y por supuesto, para los sionistas en Palestina. Sigo preguntándome cómo poner fin a la guerra antes, cómo lograrlo más rápido. Así que, simplemente, si Qatar, Bahrein y Arabia Saudí, por iniciativa propia, se pusieran delante de las cámaras y dijeran, por la presente declaramos nuestra neutralidad permanente, por la presente anulamos todos nuestros tratados de bases militares con Estados Unidos y por la presente prohibimos a Estados Unidos utilizar nuestro territorio, aunque eso llevara tiempo, aunque no pudiera aplicarse de la noche a la mañana. Si dijeran eso, ¿sería aceptable? ¿Crees que eso podría convencer a Irán de decir realmente, de acuerdo, bien, en ese caso nos disparamos más, pero las instalaciones deben retirarse en cuestión de días? Creo que eso sería enorme. Si estos regímenes hicieran una declaración diciendo, no más apoyo de nuestra parte, ya no pueden usar nuestro territorio ni nuestro espacio aéreo contra nadie, eso lo cambiaría todo. Quiero decir, los saudíes proporcionan el combustible para los aviones y para repostar los cazas. Están profundamente implicados. Si todo eso llegara a su fin, sería muy difícil para los estadounidenses e israelíes atacar Irán, porque sus recursos tendrían que estar mucho más lejos y no podrían usar el espacio aéreo. También limitaría significativamente la forma en que podrían atacar a Irán. Sí, eso sería un gran paso en la dirección correcta, pero estos son intermediarios. Incluso un país como Libia, con 9 naciones que apoyan al pueblo, no al régimen, apoya al pueblo palestino, porque el régimen es simplemente hipócrita. Solo utiliza el nombre de Palestina para sus propios fines egoístas. Pero ni siquiera Turquía es capaz de desvincularse de esta guerra. Siguen transportando petróleo, permiten que la OTAN y Estados Unidos utilicen su territorio. Así que me resulta muy difícil imaginar, cuando Turquía es tan débil y el régimen tan patético, que esos países hicieran eso. Pero si lo hicieran, creo que sería un gran paso hacia el fin de esta guerra. Sin embargo, en última instancia, la decisión es de Trump. Lo vimos en la entrevista que Tucker Carlson hizo con Kent, creo que se llamaba, el jefe de inteligencia que dimitió, donde básicamente dijo que si Trump les dijera a los israelíes, si atacáis a Irán, os castigaremos, ya nos daremos las cosas que queréis de nosotros. No podrían hacerlo, así que la verdad es que Estados Unidos puede poner fin a todo esto de inmediato. Pero este es el mundo en el que vivimos. La clase Epstein, la influencia sionista, es lo que hay. No, tienes toda la razón. Pero hay un momento en el que el intermediario puede ser influido. De no haber sido por su asesinato, Diem en Vietnam del Sur
habría llegado a un acuerdo con el norte. Fue asesinado porque estaba en proceso de hacer ese acuerdo, con el visto bueno de Kennedy. Así que hay momentos en los que los intermediarios intentan negociar, crear un acuerdo. Y entonces la pregunta es, ¿son lo bastante fuertes o serán asesinados por su propio bando? Así que, para mí, la cuestión es que punto más rápidos realmente de su y su propio señor, ¿verdad? Pero no sabemos, Stu. Overlord, right? But we You know, don't you, know. you're absolutely correct, especially because Zionism is Tienes toda la razón, especialmente porque el sionismo se ha desacreditado tanto a causa de Gaza y de todas estas guerras. La gente de todo el mundo está culpando al sionismo por esta guerra que está provocando una crisis económica creciente en todo el mundo. Y me imagino que con los archivos de Epstein, esas pequeñas partes que se han hecho públicas están siendo cada vez más desacreditados. Creo que en el futuro su influencia va a disminuir rápidamente. Their influence is going to rapidly decline. So hypothetically speaking, Así que, hablando hipotéticamente, esto se puede hacer. Y por lo tanto, estos intermediarios, como el régimen israelí, su influencia en Estados Unidos hace que en realidad no sean un verdadero intermediario. Pero ¿qué debería ser un intermediario? Cuando observamos a Estados Unidos y al régimen israelí, ¿qué debería considerarse un intermediario? Si su influencia en Estados Unidos disminuye, como estamos viendo que disminuye muy rápidamente entre el público en general, entonces, en el futuro, creo que será mucho más difícil para los sionistas y la clase Epstein hacer el tipo de cosas que han estado haciendo con impunidad en el pasado. Okay, thank you very much. De acuerdo. Professor Marani, Muchas gracias, for, profesor very, Marani. very, Quiero decir, han sido observaciones muy importantes para todos nosotros. Normalmente pido a la gente que nos diga dónde podemos seguirles, pero en su caso sabemos que está en X. Ese es el lugar al que acudir. ¿Hay alguna otra fuente que recomendaría ahora mismo para quienes quieran seguir las noticias sobre Irán? Bueno, solo estoy en X porque me eliminaron de Instagram y Facebook hace muchos años, pero la agencia de noticias Fars, la agencia de noticias Tasnim, la agencia de noticias Mer, hay muchas agencias de noticias iraníes que tienen sitios web en inglés, o con la IA puedes traducirlos. Están en Telegram ahora mismo, algunas de ellas pueden estar en Twitter, supongo. Pero también Press TV, por supuesto. Hay un buen libro, en realidad, es antiguo, llamado Going to Tehran, escrito por Flint y Hillary Leverett, que trabajaron en la Casa Blanca. Flint Leverett fue el jefe de Oriente Medio en el Consejo de Seguridad Nacional, y Hillary Leverett fue la jefa del Golfo Pérsico. Escribieron un libro bastante decente sobre Irán. Normalmente, los libros sobre Irán publicados en Occidente son bastante horribles. No estoy de acuerdo con todo lo que dice este libro, pero si la gente realmente quiere entender Irán, aunque sea un Tamp Carly School with Siupeth, 8 o 9 años, creo que es un buen libro para leer. De acuerdo, intentaré poner un enlace al libro en el cuadro de descripción de abajo. Profesor Marandi, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias por invitarme. Thank you very much for having me.